Recibe una cordial bienvenida de parte de la Universidad Privada Telesub y de tu instructor José Atunga. El día de hoy vamos a seguir con más operaciones con arreglos unidimensionales. Recuerda que los arreglos son una estructura de datos estática que trabaja con un conjunto de datos. En la sesión anterior habíamos aprendido a hacer algoritmos que sumaran el conjunto de datos almacenados en el arreglo. También hicimos otro algoritmo que encontraba el máximo valor, el mínimo valor y el promedio de sus elementos. El día de hoy vamos a agregar algunos métodos dentro de la clase arreglos para realizar las siguientes operaciones. Vamos a insertar un dato dentro del arreglo, vamos a modificar también un dato del arreglo, vamos a eliminar un dato del arreglo y vamos a buscar si existe o no un dato dentro del arreglo. Así que empecemos con la primera operación, que en este caso es insertar un dato dentro del arreglo. Para insertar un dato dentro del arreglo se van a realizar estas fases de trabajo que están alistadas en esta diapositiva. Pero ¿qué te parece si lo hacemos directamente a la práctica? Pues empecemos. Vamos a trabajar con un caso hipotético. Tenemos aquí un arreglo ventas con 5 datos, por lo tanto aquí está figurando la longitud, 5 elementos en la longitud. Tenemos datos desde 10 hasta 50 y de color rojo están los índices o la posición de cada dato. Entonces, de acuerdo a lo que se nos solicita, tenemos que indicar la posición en donde queremos insertar un dato. Pues para este caso, hipotéticamente vamos a decir, quiero insertar un dato en la posición 2. ¿Qué dato? El dato 100. Claro, 2 y 100 son datos hipotéticos, datos que se nos están viniendo a la mente, podría ser otra posición, podría ser otro dato. La idea es que queremos insertar un dato dentro del arreglo. Al hacer esto, ya hemos cumplido con la primera fase de lo que se nos solicita. Dice solicitar la posición en donde desea insertar y luego también solicite el dato el dato que se quiere insertar. La siguiente fase es incrementar la longitud del arreglo. Claro, si la idea es insertar un dato en la posición 2, o sea aquí, entonces el arreglo crece en 1. Por lo tanto, la longitud del arreglo ya no será 5, sino la longitud del arreglo será ahora 6. Y tendremos una posición número 5, el cual en estos momentos se encuentra libre. Ya hemos cumplido entonces con el paso número 2, que es incrementar el tamaño o la longitud del arreglo. Luego, el tercer punto es transferir los datos hacia la derecha. ¿De qué forma? Tendríamos que dejar libre la posición 2, por lo tanto, tenemos que estos datos que estoy seleccionando, estos datos que estoy acá marcando, tendrían que correr hacia la derecha. Todos estos datos tendrían que estar corriendo hacia la derecha, de uno en uno. Entonces, tendríamos que hacer esto. Tendríamos que decir que la posición 5 va a recibir a la posición anterior, al dato de la posición 4. Si es así, entonces la posición 5 recibe el dato de la posición anterior. Tendríamos esto. Luego el dato de la posición 4 recibe al dato de la posición 3. Acá está el 40. Y luego el dato de la posición 3 recibe al dato de la posición 2. Tendríamos aquí el 30. Hasta ahí nomás. Ya se han transferido los datos. Queda libre esta posición para que acá se inserte el nuevo dato. Precisamente el siguiente paso es almacenar el nuevo dato en la posición señalada. Entonces el nuevo dato es 100. 100 se estaría insertando en la posición número 2 y la operación resultó con éxito. Tenemos ya 6 datos y tenemos el nuevo dato insertado en la posición que deseamos.
Ahora vamos a trabajar lo mismo en el DFD, vamos a ver si esta idea es factible. Tenemos acá la longitud original del arreglo, que es de 5 elementos, y este segmento de algoritmo sirve para cargar los datos. Ya lo hemos probado en una ocasión anterior. Tenemos un for que va de 0 hasta n-1, o sea, de 0 a 4. Ahí están los 5 elementos. Y vamos pidiendo datos para cada elemento. Luego tenemos el otro segmento de algoritmo que nos va a permitir mostrar los datos que se han cargado en el arreglo. También empezando desde la posición 0 hasta la posición n-1, que en este caso sería de 0 hasta 4. Entonces, recordando, lo que nos estaban pidiendo era primero hacer un pedido aquí. Vamos a pedir la posición y luego vamos a pedir el dato. La posición donde queremos insertar y luego el dato que queremos insertar. El siguiente paso ahora es la transferencia de datos. Para eso vamos a utilizar un for porque son varios datos que se van a transferir. Utilizamos la variable i y vamos a hacer la transferencia desde la posición n-1, que es la última posición del arreglo, en sentido decreciente hasta una posición siguiente a la posición donde se quiere hacer la inserción. Y luego los valores de i se van a ir decrementando de uno en uno. Para realizar la transferencia vamos a hacer una asignación de tal manera que digamos que en ventas, posición i se va a recibir a la posición anterior, que en este caso sería ventas, posición i menos 1. En la posición i se recibe a la posición anterior. Y luego, una vez que los datos están transferidos, vamos a en ventas, posición pos o posición, vamos a insertar al nuevo dato que se indicó. Luego de esto ya viene la visualización, pero aquí nos hemos olvidado de algo. La sugerencia era que luego de solicitar la posición y el dato, nosotros tendríamos que incrementar la longitud del arreglo en 1. Ahora sí. ¿No? Incrementamos la longitud, luego hacemos la transferencia y luego posicionamos. Y luego comenzamos a visualizar los datos del arreglo. Vamos a ejecutar para ver si este algoritmo funciona. Me dice los datos del arreglo que deseo cargar. Vamos a cargar el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. Tenemos los 5 datos ingresados. Ahora me pide la posición donde quiero hacer la inserción. Yo digo en la posición 2 quiero insertar al dato 100. Y luego ya se comienzan a visualizar los datos. Ese es el primer dato de la primera posición, 10. Tenemos acá 20 en la segunda posición, 100 en la tercera posición. Vemos que no se ha insertado en la posición donde yo indiqué. Vamos a tener que arreglar. Luego 30 tenemos ya en la cuarta posición. 40 tenemos ya en la quinta posición. 50 en la posición número 6. Y el algoritmo terminó. Bueno, si nos queda una duda, otra vez vamos a correr el programa. A ver, vamos a cargar los datos. 10, 20, 30, 40, 50. ¿Qué valor vamos a ingresar para la posición? Digo, en la posición 2 quiero yo ingresar el dato 100. En la posición 2. Esta es posición 0. Ajá, posición 0. Posición 1. Está bien. En la posición 2, ahí tiene que estar el 100. Ah, está bien. Luego en la posición 3, posición 4, posición 5, y ahí debe terminar el arreglo. Terminó. Sí, está bien. Sí,
Está muy bien lo que había pasado, que hace un momento dijimos en la posición 2, pero hay que recordar que esa posición 2 viene a ser la posición tercera y no la segunda posición. Entonces, la inserción, al decir que se va a hacer en la posición 2, significa que la inserción se está haciendo en la tercera ubicación. Bueno, vamos a probar. El algoritmo tiene que funcionar con cualquier dato. Nuevamente probamos. A ver, vamos a ingresar acá 10, 20, 30, 40 y 50. 5 datos. Quiero insertar en la primera posición. Sería 0, primera posición. ¿Qué voy a insertar? Voy a insertar el número 500. Aquí vemos los datos. Primera posición. Este es el 500. Luego debería venir 10, 20, 30, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50 y termina. Está muy bien. A ver, sigamos probando esto. Vamos a cargar el arreglo con los 5 elementos. Vamos a insertar en la posición número 3. Posición número 3 es la cuarta posición, porque las posiciones empiezan en 0. El valor 999. Tenemos 10, 20, 30. Ahí está bien, ¿no? Exactamente en la posición donde indicamos. Excelente. El algoritmo funciona con normalidad. Ahora vamos a programarlo en Java. Bien, ya estamos aquí en NetBeans para trabajar en Java. Vamos a ingresar a la clase arreglo, donde se encuentran todos los métodos que manejan el arreglo ventas. Vamos a agregar un método más. En este caso va a ser el método insertar. Este método que va a retornar, este método queremos que retorne un tipo void. ¿Qué es un tipo void? Es un tipo mudo. No queremos que retorne nada, sino que sencillamente haga una acción. Entonces ponemos void, el nombre será insertar en. ¿Cuáles son los argumentos de entrada? Los argumentos de entrada en este caso vendrían a ser primero la posición, el dato, y luego vendría a ser la longitud. 3 argumentos que vendrían a ser los insumos o las entradas. La posición donde queremos insertar, el dato que queremos insertar y la longitud del arreglo. Vamos a seguir la misma secuencia algorítmica. Bien, vamos a decrementar el tamaño del arreglo. En este caso sería, incrementar sería porque estamos insertando. Y luego viene la transferencia de datos. Para eso vamos a declarar la variable i. Hacemos el esqueleto de la estructura for. El valor de i estaría empezando, vamos a hacerlo igual que el algoritmo. Estaría empezando en n-1 y termina en la posición más 1. Y el valor de i se estaría decrementando de 1. Hacemos la asignación para la transferencia de datos, ventas, posición i. En este caso en Java es con corchetes. Recibe a la posición anterior, que en este caso sería ventas, posición y menos 1. Y por último hacemos la asignación en ventas, en la posición donde se quiere hacer la inserción, insertamos al dato. De esa manera se han terminado todos los pasos que se alistaron en un principio. Ahora lo que nos faltaría es hacer el llamado a este método desde la lógica de presentación o formulario. Vamos a insertar un botón. Vamos a insertarlo en el formulario.
Vamos a colocar acá insertar. Insertar en. Vamos a darle un nombre. Y comenzamos la programación. Al hacer clic en este botón queremos solicitar los datos que corresponden a la posición para que el usuario nos indique en qué posición desea insertar. Para esto estoy presionando control espaciadora 2 veces para encontrar una palabra reservada que es JOptionPane, que ya lo encontré. Punto. Quiero colocar acá una ventana de entrada de datos, Show Input Dialog, y voy a pedir acá mediante un mensaje la solicitud de un ingreso de un. Ponemos acá en el mensaje ingrese posición en donde desea insertar el dato. ¿Quién va a recibir este dato? Lo tiene que recibir una variable que le voy a poner acá posición. Como ya sabemos, todos los datos que se ingresan desde el exterior para Java son recepcionados como string, por lo tanto voy a tener que declarar esta variable de tipo string. Aparte de solicitar la posición donde se va a realizar la inserción, también tengo que solicitar el dato que se desea insertar. Lo declaro de igual manera como un string y en esa variable voy a recibir el dato. Ponemos acá ingrese dato que desea insertar. Una vez que ya tenemos los datos ya ingresados, como siempre hay que convertirlos. Para eso vamos a tener que declarar variable para cada uno de ellos. Posición es un tipo int y el dato es un tipo double. Hacemos la conversión con la clase integer porque se trata de un entero. Y en el otro caso sería con la clase double. Para llevar a cabo la inserción vamos a utilizar el objeto instanciado que está instanciado a nivel de toda la clase y vamos a llamar al método insertarIn. Le damos la posición, el dato y el valor de n. El valor de n también es un valor que ya está a nivel de toda la clase, lo hemos declarado a nivel del formulario y contiene la longitud actual del arreglo. Pero luego de la inserción, aquí también vamos a tener que incrementar el tamaño de n porque, como sabemos, se ha insertado un nuevo dato. Y luego, para que los datos se vuelvan a visualizar, vamos a llamar a un método que hemos preparado en este mismo formulario, que lo hemos estado utilizando en la sesión anterior, que es mostrar datos. Este método lo que hace es mostrar todos los datos nuevamente, incluyendo el totalizar, promedio, hallar máximo y hallar mínimo. Con esto ya debe estar trabajando. Hemos hecho las entradas de datos, hemos llamado al método, este es el que hace toda la labor,
hemos incrementado el tamaño del arreglo para que al momento de mostrarlo pueda mostrar ahora los nuevos datos ingresados. Vamos a correr, vamos a ejecutar este programa y ver si todo funciona ok. Vamos a ingresar 10, 20, 30, 40 y 50. Ahora hacemos clic en insertar y decimos, ¿en qué posición desea insertar? Digo en la posición 2, Enter. ¿Cuál es el dato que desea insertar? 100. Vea, exactamente, en la posición 2 se ha insertado el dato 100 y el arreglo se ha incrementado en tamaño. Ahora también se ha incrementado el promedio y el máximo ahora es 100, la suma total también se incrementó y el mínimo se mantiene en 10. Vamos a insertar nuevamente, vamos a insertar en la posición número 0. Quiero insertar 1000, aceptar. Ahí está, en la posición 1000, en la posición 0 se insertó 1000 y tenemos ahora 7 elementos. Seguimos probando. En la posición número 5 voy a agregar el dato 500. Y ahí está, en la posición 5 se encuentra el dato 500. De esta forma hemos terminado la primera tarea, insertar un dato dentro del arreglo. Gracias por tu atención.